el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a orar para comenzar. Padre amado, gracias por tus muchas bondades. Gracias por perdonar nuestros pecados. Por favor, provéenos la gracia de ser guiados por tu Espíritu para recibir tu santa voluntad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Comentario de la lección del día sábado. Texto para memorizar. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. En este pasaje, nuestro amado Señor Jesucristo asegura a sus seguidores que no quedarán huérfanos ni desamparados. Aunque Él está físicamente a punto de partir, el Consolador, el Espíritu Santo, será enviado por el Padre en su nombre. Este pasaje muestra la cooperación armoniosa entre los miembros de la deidad en la redención y la continua enseñanza de los creyentes. En este contexto, Jesús también menciona su regreso, Juan 14:3, la paz que dejará a sus discípulos, Juan 14:27, y la necesidad de permanecer en su amor y obedecer sus mandamientos, Juan 14:15. Esto conecta el ministerio terrenal de Jesús con la obra continua del Espíritu Santo en la Iglesia. La palabra consolador en griego es parácletos y significa ayudador, abogado o intercesor. Este término describe al Espíritu Santo como aquel que está al lado del creyente para asistir, guiar y consolar. El uso de este término en el Evangelio de Juan destaca la función del Espíritu Santo como alguien activo, pero personal. No es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Esta frase subraya la dinámica trinitaria. El Padre envía al Espíritu en el nombre del Hijo. Esto revela la unidad de propósito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde cada uno trabaja para revelar la gloria de Dios y redimir a la humanidad. El Espíritu Santo, dice Jesús, nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Jesús nos ha dicho. La enseñanza del Espíritu no introduce una nueva doctrina, sino que profundiza la comprensión de las enseñanzas de Jesús y las aplica a nuevas circunstancias. El verbo griego didaskei significa enseñará, indica una acción continua, mostrando que el Espíritu guía progresivamente a los creyentes hacia la verdad completa. Juan 16:13. Ahora, ¿cuál es la relación entre los miembros de la deidad? Este pasaje de Juan 14, que ha sido nuestro texto clave o el texto de memoria, refleja una interacción perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay jerarquía en cuanto a valor o divinidad o poder. Lo que sí hay son roles diferenciados. El Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica la obra de la salvación. Aunque Jesús asciende al cielo, el Espíritu Santo asegura que la presencia de Cristo permanezca en nuestra vida. Esto refuerza la idea de Emmanuel, Dios con nosotros, ahora de manera espiritual y personal. El Espíritu Santo no solo recuerda las palabras de Jesús, sino que las contextualiza para cada generación de creyentes, asegurando que su mensaje permanezca relevante y poderoso y bien interpretado. Ante esto, ¿qué debemos hacer? Depender diariamente del Espíritu Santo. Así como los discípulos necesitaron al Consolador, nosotros también debemos depender del Espíritu para entender la palabra de Dios y enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Orar diariamente para que el Espíritu nos guíe es esencial, es importante. Por la gracia de Dios debemos vivir en unidad con los demás. La relación armoniosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos invita a buscar la unidad en nuestras relaciones. Esto implica practicar el amor, el perdón y la cooperación dentro de la comunidad cristiana. El mensaje de Juan 14:26 nos asegura que Dios, en su amor perfecto, ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación y crecimiento espiritual. El Padre nos ama, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos acompaña, nos fortalece, nos consuela, nos equipa y nos guía.
En un mundo donde la incertidumbre está siempre a tope, el Consolador nos recuerda que no estamos solos y que nuestra fe está anclada en una verdad eterna. Hoy, por la gracia de Dios, permitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, consuele nuestros corazones y transforme nuestras vidas para reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Así viviremos con propósito y esperanza, sabiendo que el Dios Trino está activamente presente en nuestra vida. El espíritu de profecía testifica lo siguiente: cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos, y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 414 y 415. Comentario de la lección del día domingo. El Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El Evangelio de Juan comienza conectando la creación con la redención, mostrando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron unidos en la creación del mundo. Génesis 1:1, Juan 1:1 al 3. Aunque el pecado interrumpió la armonía inicial entre Dios y la humanidad, el plan de salvación, diseñado desde antes de la fundación del mundo, muestra el amor y la iniciativa de Dios Padre para restaurar esa relación. Juan 3:16 al 17 muestra que Dios no solo ama, sino que amó de tal manera. Esta palabra amar de tal manera indica la magnitud y la profundidad del amor del Padre. El verbo griego didomai significa dar, enfatiza que el sacrificio de Jesús fue un acto intencional y personal. Juan 5:22-30. El Padre delega autoridad al Hijo, mostrando su cooperación en el juicio y la salvación. Juan 6:32. El Padre provee el pan verdadero, refiriéndose a Jesús como el sustento espiritual para la humanidad. Estos pasajes revelan al Padre como el origen del amor, el juez justo y el proveedor generoso. Su relación con el Hijo demuestra unidad y propósito en la obra de salvación. El amor del Padre no es distante, no es abstracto, sino activo y sacrificial, guiando a la humanidad hacia la vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Por la gracia de Dios debemos confiar en el amor del Padre. Saber que el Padre entregó a su Hijo por nosotros nos da la seguridad de que Él es fiel y de que su compromiso con nosotros es eterno. Debemos también, por la gracia de Dios, vivir en respuesta al amor del Señor. Al comprender la profundidad del sacrificio del Padre, somos llamados a vivir vidas de gratitud, reflejando ese amor en nuestras relaciones. Y debo acotar algo más. Cuando comprendemos cuánto nos ama el Padre, nuestro corazón recibe la divina influencia del Espíritu Santo, la cual nos lleva a vivir en la verdad, a amar la verdad y a practicar la verdad. El fruto de todo esto es gratitud, y un corazón agradecido no tiene cómo ser negativo ni pesimista. El corazón agradecido siempre valora la grandeza de la misericordia de Dios y transmite esa misericordia a la humanidad. El Padre Celestial, mis hermanos, no es un juez distante, sino un Dios cercano, lleno de amor y profundamente involucrado en nuestra salvación. Al mirar a Jesús vemos el corazón del Padre, que nos invita a una relación restaurada con Él. Respondamos a ese amor viviendo con propósito, confianza y servicio. El espíritu de profecía testifica: el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina
a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. El Evangelismo, página 446. Comentario de la lección del día lunes. Jesús y el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1 y versículo 14. La ruptura causada por el pecado marcó una separación radical entre Dios y la humanidad. Adán y Eva, al pecar, experimentaron vergüenza y miedo, alejándose de Dios. Sin embargo, fue Dios quien los buscó, mostrando su deseo de restaurar la relación. Este anhelo redentor encuentra su cumplimiento en el Verbo, quien se encarnó para revelar al Padre y sanar la brecha causada por el pecado. Juan 1:14. El término griego logos, que significa verbo o palabra, en Juan 1:1, enfatiza que Jesús es la autoexpresión de Dios. Su encarnación revela el carácter y la gloria del Padre, permitiendo a la humanidad comprender a Dios de manera tangible. A través de Cristo, el don de la vida eterna y la gracia son accesibles a quienes creen. Juan 10:10. Jesús no solo vino a redimir a la humanidad, sino también a revelar plenamente al Padre, su unidad con Dios. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Demuestra que la misión de Cristo no es aislada, sino parte del plan eterno de la deidad para restaurar la comunión perdida. Esto responde al pensamiento del ateísmo. Dios no solo se preocupa por la humanidad, sino que Él mismo intervino activamente en la historia para salvarnos. ¿Qué debemos hacer? Debemos, por la gracia de Dios, tener confianza en la cercanía del Padre, porque en nuestras fallas Dios nos busca con amor, como buscó a Adán y a Eva en el Edén. Reconocer que Cristo revela al Padre nos inspira a vivir en gratitud y en santidad, porque a través de Jesús llegamos a conocer que el amor de nuestro Creador es real, cercano y redentor. Jesús es la prueba de que no estamos solos. Su encarnación es la promesa de que la restauración con Dios es posible. El Verbo hecho carne nos asegura que la distancia entre Dios y la humanidad no es insalvable, y que es la humanidad la que ha querido estar lejos, y que Dios siempre ha hecho todo para estar cerca. En Cristo, el Padre nos ha revelado su amor y propósito. Confiemos en Él, sabiendo que aún en medio de la inmensidad del cosmos, no estamos abandonados. Jesús es la luz en nuestra oscuridad y la vida que renueva nuestra relación con el Padre. Dice el espíritu de profecía: Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. El deseado de todas las gentes, página 28. Comentario de la lección del día martes. Conocer al Hijo es conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo que revela al Padre, afirmando que su misión en la tierra es hacer la voluntad divina. En el discurso de despedida, que está en Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17, Jesús enfatiza que su relación con el Padre es de total unidad y propósito. Sus palabras, obras y acciones no son propias, sino reflejo directo del carácter y la voluntad del Padre.
Juan 5:30. Este mensaje consuela a los discípulos al mostrarles que en Cristo han conocido plenamente a Dios. El verbo griego exegomai en Juan 1:18 significa dar a conocer o explicar. Esto implica que Jesús no solo es testigo del Padre, sino su plena revelación. Además, el uso recurrente de la palabra Padre subraya la relación íntima entre Jesús y Dios, mostrando que esta conexión es fundamental para entender la obra redentora de Cristo. Juan 14:10. Jesús no es simplemente un maestro enviado por Dios, es la expresión visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Al ver a Jesús, comprendemos el amor, la misericordia y la justicia del Padre. Su encarnación no solo revela quién es Dios, sino que abre el camino para que la humanidad acceda a una relación eterna con Él. Juan 17:3. ¿Qué debemos hacer? Por la gracia de Dios, reflejar el carácter de Cristo. Conocer a Jesús es nuestra invitación a vivir como Él vivió, amando, dependiendo del Padre, sirviendo y perdonando. También debemos, por la gracia del Señor, discernir la voluntad de Dios. Al estudiar las enseñanzas de Jesús, aprendemos a alinear nuestras decisiones con la voluntad del Padre. Debemos también vivir con propósito eterno. Jesús nos recuerda que nuestra vida tiene un destino eterno y que cada acción diaria puede glorificar a Dios. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Él nos llama a vivir en unidad con Dios, reflejando su amor y verdad en nuestras vidas. Sigamos su ejemplo, permitiendo que nuestros pensamientos y acciones sean una expresión viva de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice el Espíritu de Profecía: Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para redimir al hombre. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la áurea cadena eslabonada que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Este debe ser nuestro estudio. Cristo era un verdadero hombre y demostró su humildad convirtiéndose en hombre. Era Dios en la carne. La posición de Cristo con su Padre es de igualdad. Eso le permitió convertirse en ofrenda por el pecado de los transgresores. Era plenamente suficiente para magnificar la ley y engrandecerla. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 916 y 917. Comentario de la lección del día miércoles. El Espíritu Santo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Juan 1, 12 al 13. En el prólogo del Evangelio de Juan, el apóstol introduce a Jesús como el Verbo eterno, la luz verdadera que da vida a todos los hombres. Sin embargo, muchos rechazaron esta luz. Juan 1, 10 al 11. Los versículos 12 y 13 destacan que ser hijo de Dios no es el resultado de méritos humanos, sino del nuevo nacimiento, un acto divino realizado por el Espíritu Santo. Esta obra regeneradora es central para la conversión y la salvación. El verbo griego elabón significa recibir. En Juan 1:12 implica una aceptación activa de Cristo como Señor. Este recibir está vinculado al nuevo nacimiento, una acción que no depende de la voluntad humana, sino de Dios. En Juan 3, 5 al 8, Jesús profundiza este concepto al describir el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, mostrando que la conversión es un acto sobrenatural, obrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente regenerador que aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Su rol es convencer de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Iluminar las Escrituras. Juan 14:26. Y darnos poder para vivir como hijos de Dios. Sin el Espíritu, el sacrificio de Cristo sería ineficaz para transformar vidas. ¿Qué debemos hacer? Por la gracia de Dios, vivir en comunión con el Espíritu, cultivar una relación constante con el Espíritu mediante la oración
y la meditación en la palabra. Reconocer nuestra dependencia. La verdadera transformación no es un producto de nuestro esfuerzo, sino del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Permitir que el Espíritu nos guíe, buscar su dirección en nuestras decisiones y someter nuestra voluntad a su obra. El Espíritu Santo es el don supremo de Dios para la humanidad, capacitando a los creyentes para ser hijos de Dios y vivir en su verdad. Que nuestra vida refleje una sumisión constante a su poder transformador, permitiéndole regenerarnos y guiarnos en el camino hacia la eternidad. Dice el Espíritu de profecía, el Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Hermosísimo esto. Sigue diciendo, después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de la justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él os guiará a toda la verdad, declaró el Salvador. Juan 16:13. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Los Hechos de los Apóstoles, página 43. Comentario de la lección del día jueves. La oración de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Juan 17 concluye el discurso de despedida de Jesús y refleja su profunda comunión con el Padre. Esta oración, llamada sumo sacerdotal, muestra su misión de revelar a Dios, fortalecer a los discípulos y asegurar su unidad. Jesús ora por tres cosas: su propia glorificación, la protección y santificación de sus discípulos y la unidad de todos los creyentes. El verbo griego ginosko, que significa conocer, en Juan 17:3, implica más que un conocimiento intelectual. Se refiere a una relación íntima y experiencial con Dios. Es decir, conocemos a Dios no desde la teoría, sino desde la vida real, desde una relación con Él. Es como conocemos a la gente que es de nuestra familia y que está íntimamente ligada a nosotros, como un esposo conoce a su esposa y viceversa, como un hijo conoce a su padre. Así quiere Dios que lo conozcamos, y esa es la vida eterna, porque cuando lo conocemos como Él es decir, como Jesús lo ha revelado, en nuestro corazón surge el anhelo de volver a Él, de dejarnos encontrar por Él, de servirle solo a Él, porque ya comprendemos cuánto nos ama. La palabra agiazo, que significa santifícalos, en Juan 17:17, subraya la acción de ser apartados para Dios por medio de la verdad, identificada aquí con su palabra. Estas expresiones destacan la relación inseparable entre el amor y la verdad. La oración de Jesús revela que el propósito último de la salvación es la restauración de nuestra relación con Dios. Esta relación se fundamenta en el conocimiento de Dios como la verdad absoluta y en la experiencia de su amor redentor. La unidad que Jesús pide no es superficial, sino un reflejo de la relación divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Por la gracia de Dios, cultivar una relación profunda con Dios. Conocer a Dios implica meditar en su palabra y vivir según sus enseñanzas. Vivir en unidad con los demás creyentes. Este llamado requiere practicar el amor y el perdón, superando diferencias e interpretaciones humanas. Santificación diaria. Permitir que la verdad de Dios transforme nuestras acciones y pensamientos. La oración de Jesús nos invita a una vida de comunión con Dios y de unidad con los demás, fundamentada en la verdad revelada en Cristo, en la Biblia y el amor.
Respondamos a este llamado reflejando su carácter y viviendo como hijos apartados del pecado para su gloria. Dice el Espíritu de Profecía: la Iglesia debe proyectar luz en las tinieblas morales del mundo, así como las estrellas proyectan luz en las tinieblas de la noche. Los que tienen apariencia de piedad pero niegan su poder, no reflejan luz en el mundo y no tendrán poder para llegar a los corazones de los que no son salvos. Pero si Cristo mora en el interior, la esperanza de gloria, su gracia salvadora, se manifestará en simpatía y amor hacia las almas que perecen. Cada alma verdaderamente convertida a Dios será una luz en el mundo. Rayos brillantes y claros del sol de justicia iluminarán a través de los agentes humanos que usen su habilidad encomendada para hacer el bien, porque ellos colaborarán con las agencias celestiales y trabajarán con Cristo para la conversión de las almas. Difundirán la luz que Cristo derrama sobre ellos. El sol de justicia que brilla en sus corazones resplandecerá, iluminando y bendiciendo a los demás. Señales de los tiempos, 11 de septiembre de 1893. Comentario de la lección para el día viernes, para estudiar y meditar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. En el discurso de despedida de Jesús se presenta de manera profunda la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús ora para que sus discípulos no solo comprendan esta relación, sino que participen en ella, experimentando la unidad y el amor divino. A través del conocimiento de Dios como triuno, los creyentes reciben vida eterna y son guardados del mal mientras permanecen en el mundo. Juan 17:15. El término griego ginosko, como ya lo habíamos dicho, no se refiere a un conocimiento teórico o intelectual, sino a una relación íntima y de experiencia profunda. Conocer a Dios implica interactuar con su carácter y su presencia a través de Cristo y del Espíritu Santo. Además, el título Espíritu de Verdad de Juan 14:17 resalta el rol del Espíritu como quien guía hacia una comprensión completa de la palabra de Dios, el Logos, que es Jesucristo mismo. Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Conocer a Dios como triuno revela que nuestra salvación es una obra conjunta de amor y unidad divina. El Padre envía al Hijo para redimirnos y el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, transformando diariamente nuestro carácter. Juan 16:13. Este conocimiento no es pasivo, es un llamado a participar en la comunión eterna de Dios. ¿Qué debemos hacer? Por la gracia de Dios, vivir en relación con Dios. Busca diariamente una conexión íntima con el Padre, o mejor, busquemos diariamente una conexión íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de la oración y el estudio de la Biblia. Reflejemos la verdad. Permitamos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter, guiándonos a vivir con integridad y amor en un mundo lleno de engaños. Permanecer firmes ante el mal. Jesús oró para que fuéramos protegidos del maligno. Nuestras decisiones diarias de obediencia y fe son claves para experimentar esta protección. Conocer a Dios como triuno no solo es un acto intelectual, debe ser el resultado de crecer en la gracia de Dios mientras somos guiados por el Espíritu Santo. Al vivir en comunión con Dios, reflejamos su carácter al mundo y encontramos verdadera paz, consuelo y esperanza en su verdad. Dice el Espíritu de Profecía: Emmanuel, Dios con nosotros, esto lo es todo para nosotros. Qué ancho fundamento coloca para nuestra fe. Qué esperanza llena de inmortalidad pone ante el alma del creyente. Dios con nosotros en Cristo Jesús para acompañarnos en cada etapa de viaje al cielo. El Espíritu Santo con nosotros como consolador y guía en nuestras perplejidades para aliviar nuestras tristezas y escudarnos de la tentación. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cultivad el amor, desterrad las sospechas, la envidia, los celos y el pensar
y hablar el mal. Uníos más, trabajad como un solo hombre, estad en paz entre vosotros mismos. Os ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que desterréis todo lo que se asemeje al orgullo espiritual y el amor a la supremacía. Convertíos en niñitos, ya que cuando termine la lucha, llegaréis a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Leed Juan 17 una y otra vez. Esa oración que nuestro Salvador elevó a su Padre en favor de sus discípulos es digna de repetirse a menudo y de ser practicada en la vida diaria. Alzará al hombre caído, porque el Señor ha prometido que si conservamos esta unidad, Dios nos amará como amó a su Hijo. El pecador se salvará y Dios será glorificado eternamente. Matutina, hijos e hijas de Dios. 15 de octubre, página 297. Título: Para que sean una cosa. El texto clave de la lección del lunes es el siguiente: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El pasaje de Juan 1:14 al 18 se encuentra en el prólogo del Evangelio de Juan, y es un texto profundamente teológico que introduce a Jesús como el Verbo eterno, quien estuvo con Dios y quien era Dios desde el principio. Juan 1:1. Este prólogo contrasta con los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, al enfocarse en la preexistencia divina de Cristo y su papel como el mediador de la creación, de la vida y de la luz para la humanidad. Juan 1:3 al 4. En el versículo 14 se marca un cambio significativo. El Verbo que existía en gloria celestial se hizo carne y habitó entre los hombres. En el griego original, cuando se escribe que el Señor habitó entre nosotros, literalmente quiere decir y afirmar que Dios levantó entre nosotros su tabernáculo a través de Cristo. Esto obviamente evoca la imagen del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios habitaba entre el pueblo de Israel. Éxodo 25, 8 al 9. Esto quiere decir que cuando Jesús estuvo entre nosotros, no estuvo un ángel, no estuvo un simple ser humano, con nosotros estuvo el mismo Dios eterno, en Cristo. El contexto del Evangelio de Juan muestra que Jesús no solo es el cumplimiento de las promesas mesiánicas, sino también la revelación suprema del carácter de Dios. Al venir a la tierra, Jesús reveló la gloria de Dios de manera tangible, ofreciendo la plenitud de su gracia y verdad a un mundo perdido. Ninguna otra literatura del mundo que habla acerca de dioses diferentes al Dios de la Biblia hablan de un Dios que se hiciera carne y que se hiciera uno con la humanidad para venir a mostrarles gracia, verdad y misericordia, para venir a hacerles el bien. Todos los otros dioses de las culturas paganas hablan de dioses lejanos y cuando se acercan para adulterar o para hacer mal o para burlarse de la humanidad. El Dios de la Biblia se acercó a nosotros con el objetivo de mostrarnos su gloria, mostrarnos su amor y de redimirnos. Alabado sea su nombre. Esto debe mostrarnos la grandeza de la gloria de Dios, pero también la grandeza de su amor por ti y por mí. La expresión griega, el Verbo se hizo carne, señala la encarnación de Cristo como un acto único en la historia. Aquí la palabra carne es sars y enfatiza la humanidad plena de Jesús, subrayando que asumió nuestra naturaleza no de manera simbólica, sino real. Hebreos 2:14. Este acto muestra la condescendencia divina al entrar en el ámbito de la fragilidad humana. Tú que estás pasando por momentos difíciles, recuerda que Cristo se hizo uno contigo porque Él no soportaba verte sufrir solo. Él quería y quiere que sepas que cuando sufres, Él está contigo. Cuando lloras, Él está allí para acompañarte, pero también para secar
tus lágrimas y para decirte que no te rindas porque vienen cosas y días mejores. Juan dice que los hombres vimos su gloria. La palabra gloria en griego es doxa y tiene connotaciones de majestad divina en el Antiguo Testamento, asociada a la manifestación visible de Dios. Éxodo 33, 18 al 23. Sin embargo, en Cristo esta gloria se revela no solo en poder, sino también en gracia y verdad, una combinación que refleja el carácter completo de Dios. Aleluya, lleno de gracia y de verdad. Este binomio, gracia y verdad, conecta la obra de Jesús con la revelación de Dios en el pacto del Antiguo Testamento, donde la gracia y la verdad se asociaban con la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo. Éxodo 34, 6. En Jesús estas cualidades encuentran su cumplimiento perfecto. Si en el Antiguo Testamento los seres humanos podían estar seguros de que Dios era fiel y que Dios era misericordioso, en el Nuevo Testamento ahora con más razón, porque ese mismo Dios vino a la tierra, nos mostró la gracia y la verdad y además se entregó completamente a favor nuestro para destruir el pecado y para destruir la muerte y para destruir el abismo que nos separaba, colocar sobre ese abismo un puente que uniera nuevamente al hombre con Dios. La encarnación de Jesús tiene profundidades muy grandes en cuanto a implicaciones teológicas. Una de esas implicaciones es la revelación del Dios invisible. Jesús no solo vino a hablar de Dios, sino a mostrarnos a Dios. En Juan 1:18 se dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero que Jesús, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer, lo que significa que en Jesús vemos el carácter, la voluntad y el amor de Dios expresados de manera tangibles. Otra implicación es la gloria de Dios al alcance de la humanidad. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios era inaccesible debido a la santidad divina y la condición pecaminosa del ser humano. Éxodo 33:20. Pero en Cristo esta gloria se acerca no para condenar, sino para redimir. Ahora, aunque decimos que en el Antiguo Testamento la presencia divina era inaccesible, también debemos reconocer que el Señor siempre se puso cerca del pueblo de Israel y de la humanidad, porque Dios quería habitar en medio del pueblo, en su santuario, y allí manifestaba su gloria, manifestaba su presencia, también a través de milagros mostraba su cercanía con el pueblo, pero a la vez quería hacer extensivo su mensaje de amor para toda la humanidad. A través del pueblo de Israel, Dios quería decirle al mundo que amaba al mundo. Y ahora, en Cristo, dice lo mismo, pero con mayor potencia, con mayor elocuencia. El mundo entero, al mirar a Jesús, sabe que Dios no está lejos y sabe que Dios no es un Dios distante, indiferente y cruel, sino un Dios que ama, un Dios que es capaz de dar su propia vida, o mejor, que es capaz de encarnarse, de venir a la tierra, estar cerca de los hombres, entregar un mensaje que puede cambiar la vida de la persona que lo recibe y también que es capaz de sacrificar su vida para mostrarnos hasta dónde llega su amor. Siguen las implicaciones de la gloria de Dios en Cristo. La encarnación de Cristo fue necesaria para restaurar la relación que se había roto porque el hombre se había enojado con Dios. Si había enemistad entre Dios y la humanidad, no era por parte de Dios, sino por parte del hombre. Al tomar forma humana, Jesús se convierte en el mediador perfecto, capaz de representar tanto a Dios como al hombre. Lo que quiere decir que cuando nosotros miramos al cielo y vemos a Cristo, Cristo representa al Padre. Cristo nos dice, miren, lo que yo digo es lo que dice el Padre. Como yo amo es como ama el Padre. Mi propósito es el propósito del Padre. Pero también nos representa a nosotros delante del Padre. Cuando el Padre mira a la humanidad, Cristo le dice, yo soy el representante de la humanidad. Si me amas a mí, amas a la humanidad. Como me quieres a mí contigo eternamente, quieres a la humanidad
contigo eternamente. Y esto no es por fuerza, no es que el Padre necesite que Cristo haga que Él ame a la humanidad, porque el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida. Pero el Padre quiere que sepamos que todo lo que Él piensa del Hijo, lo piensa de la humanidad que ha recibido a Cristo. Que todo lo que el Padre quiere para su Hijo unigénito es lo que quiere para la humanidad que humildemente reconoce que es pecador, reconoce que necesita salvación y se deja encontrar por Cristo el Salvador. Debemos valorar la cercanía de Dios en Cristo. La encarnación nos recuerda que Dios no es un ser distante o indiferente, sino que se acerca a nosotros en nuestras debilidades, y esto nos invita a acudir a Jesús con confianza, sabiendo que Él comprende nuestras luchas. Hebreos 4:15 al 16. Qué bonito es comenzar el día sabiendo que nuestro Padre Celestial en Cristo comprende nuestras luchas y nos recibe tal como somos. Ven a Él a esta hora de la mañana o a esta hora de la tarde, ven a Él, tráele tu carga, Él sabrá recibirla, sabrá ponerla donde debe estar y no será sobre ti. Quitará tus cargas y te dará su yugo, que es ligero y que es fácil. Alabado sea su nombre. ¿Qué debemos hacer entonces después de conocer esta magnificencia del amor de Dios hacia nosotros? Primero, reflejar la gracia y la verdad de Cristo. Así como Jesús reveló el carácter de Dios al mundo, estamos llamados a reflejar su amor, su gracia y su verdad en nuestras relaciones. Esto significa vivir de manera íntegra y compasiva, buscando siempre glorificar a Dios con nuestras palabras, pensamientos y acciones. Segundo, debemos encontrar plenitud en Cristo. Al ofrecernos la plenitud de su gracia y verdad, Jesús nos muestra que solo en Él encontramos sentido, propósito y redención. Así que no busquemos saciar nuestra sed en los placeres que el mundo ofrece, en los juegos de azar. No busquemos saciar nuestra sed en las cosas que el enemigo se ha inventado para alejarnos de Dios, porque nos van a dar más sed y al final nos van a quitar la vida. Saciemos la sed que tenemos de justicia, la sed que tenemos por la presencia de Dios en Cristo, porque Él trae la plenitud de Dios, gracia sobre gracia, gracia y verdad. Ahora permítanme, para terminar, compartir con ustedes un texto hermoso del Espíritu de Profecía. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo con su divinidad revestida con la humanidad para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. Él hizo saber en sus palabras su carácter, su poder y su majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguraba a través de la humanidad con luz suavizadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter divino. Mensajes Selectos, página 77, 1899. Que esta verdad transforme nuestra vida y nos motive a caminar en amor, reflejando la gloria de aquel que hizo posible nuestra redención. El Evangelio de Juan enfatiza la relación íntima entre Jesús y el Padre como una verdad central de la fe cristiana. Desde el prólogo, Juan 1:1 al 18, Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno que revela al Padre al hacerse carne. En el discurso de despedida, que está en Juan 13 al 17, Jesús instruye a sus discípulos sobre la unidad que hay entre Él y el Padre, asegurándoles que ver y conocer al Hijo es ver y conocer al Padre. Juan 14:9. El contexto inmediato de Juan 14:1 al 11 es una conversación entre Jesús y sus discípulos, quienes están inquietos por su inminente partida. Tomás y Felipe
expresan su deseo de conocer el camino al Padre y de ver al Padre. Jesús responde afirmando que Él mismo es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y que en Él se encuentra la plena revelación de Dios. Este pasaje revela que la misión de Jesús no fue solo redimir a la humanidad, sino también dar a conocer al Padre. Esta revelación responde a los conceptos erróneos sobre Dios y establece una relación personal y accesible con Él a través de Jesús. Ver a Jesús es como recibir un mensaje de parte del Padre, como una carta pero más poderosa, en la que el Padre nos dice: todo lo que el mundo te ha dicho acerca de mí es falso. Todo lo que los paganos se imaginaron acerca de mí es totalmente equivocado. La verdad de lo que yo digo, de lo que yo pienso y de lo que yo planeo para ti es mi Hijo, es Cristo. Míralo a Él y escúchame a mí. Si lo escuchas a Él, me escuchas a mí. Si lo miras a Él, me miras a mí. ¿Y qué nos dice Jesús acerca del Padre? Que somos amados, que somos importantes para el Padre, que Él nos creó para ser cercano, que nos creó no para que fuéramos sus esclavos, que nos creó para que fuéramos sus hijos y sus hijas. Grande es el mensaje del Padre a través de Jesús. Analicemos las frases del Señor Jesucristo. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. La palabra griega para ver implica más que una visión física, se refiere a una percepción espiritual y profunda. Jesús afirma que su vida, carácter y obras reflejan perfectamente la esencia y la voluntad del Padre. Y esto está en armonía con Juan 1:18, donde la palabra dar a conocer o exegomai en griego describe cómo Jesús explica plenamente al Padre. Él es la mejor explicación de quién es Dios, de cómo es Dios, qué quiere Dios, entre otras cosas más. Otra frase que dijo Jesús: el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. La palabra uno denota unidad esencial, no solo unidad en propósito. Jesús declara su completa igualdad con el Padre en esencia divina, lo cual es central para entender su rol como revelador y como salvador. Ahora, la misión divina de Jesús. En Juan 5:30, Jesús explica que no actúa de manera independiente, sino como agente del Padre. Esto resalta su consagración total a la obra divina, cumpliendo la voluntad del Padre al ofrecer salvación y vida eterna. Juan 6:40. De manera que el Señor Jesucristo, en su encarnación y con su mensaje, con su ejemplo, con su carácter, corrige las falsas teorías y los falsos conceptos que los seres humanos creamos constantemente acerca de Dios. Uno de esos conceptos era que Dios no soportaba a los pecadores, que prácticamente les tenía asco a los pecadores. Pero en Jesús vemos lo contrario. Dios no aplaude tu pecado. Dios no aplaude el pecado ni la maldad de la humanidad, pero a Dios le duele que la humanidad se autodestruya. Y cuando el Señor tiene la oportunidad de estar cerca o lejos del pecador, elige estar cerca. Podría elegir estar lejos, pero Él elige encarnarse para venir a la tierra y decide no caminar con aquellos que se creen santos, sino que decide caminar con los que son despreciados por la sociedad, con los parias, con aquellos que para la sociedad no valen nada. Decide caminar con ellos, hacerse amigo de ellos, tener intimidad amistosa con ellos. Pero ojo, no para que ellos rebajen su santidad o lo lleven a la oscuridad, sino para atraerlos de la oscuridad a la luz. Él caminó con ladrones, pero no se hizo ladrón, y reprendía con su actitud y con su santidad a los ladrones, y les enseñaba a no robar más. Caminó con prostitutas, pero nunca se prostituyó, sino que las sacó de la prostitución. Así de grande es el Padre Celestial manifestado en las obras de Cristo.
Ahora miren esto, algunos piensan que como el Hijo es Hijo y el Padre es Padre, hay una relación de jerarquía entre ellos dos y que el Padre es superior al Hijo de alguna manera, pero esto no es así. Jesús tiene vida propia, vida que no deriva de ninguna otra. Jesús no es un semidios, tampoco es una criatura. Él es Dios tanto como lo es el Padre y tanto como lo es el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos siempre toman roles de humildad y de mansedumbre. El Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Padre y el Espíritu Santo exalta al Hijo y al Padre, y ellos hablan del Espíritu Santo de una manera especial. Jesús dijo, si alguien habla en contra mía, le será perdonado, pero si habla en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado. Notan cómo ellos cuando hablan los unos de los otros, presentan esa humildad y esa mansedumbre. Ninguno quiere ponerse por encima del otro, porque ellos sí saben ser humildes. Jesús revela que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su enviado. Juan 17:3. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino de experiencia. Necesitamos vivirlo. Para conocer a Dios no lo podemos conocer en la pizarra, en la escritura teórica. Tenemos que conocerlo en la experiencia, saber que Él es amor porque Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Somos conscientes de lo malos que somos y también somos conscientes de lo mucho que nos ha amado y de lo mucho que nos ha perdonado y que a través de Cristo nos ha reconciliado con Él. Por experiencia lo sabemos porque antes de conocerlo vivíamos en la oscuridad, pero ahora estamos en la luz. Estábamos enfermos, pero ahora hemos sido sanados por la gracia de Jesús. Y esta experiencia que hemos vivido, nadie nos la puede contradecir por más argumentos que nos saquen. Por eso es que es por experiencia que debemos conocer a Dios en Cristo. ¿Tienes esa experiencia? ¿Sabes que eres muy amado y lo sabes por experiencia? Porque te ha perdonado, porque te ha lavado, porque te ha levantado. Qué grande es el Señor. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar una relación personal con Dios a través de Jesús. Conocer al Hijo es el camino para conocer al Padre. Esto nos invita a cultivar una relación viva con Jesús mediante la oración, el estudio de la palabra y la obediencia. Relación personal quiere decir una relación real, en la que Él te hable a ti y tú le hables a Él, en la que Él te escuche a ti y tú lo escuches a Él. Pero de verdad, verdad, no como algo poético que se queda en el aire cuando lo decimos, sino algo real que vivimos todos los días porque realmente Él nos oye y nosotros le oímos cuando tomamos la palabra, la abrimos y la dejamos entrar a nuestro corazón y la ponemos en práctica, claro que sí. Si Jesús es la imagen del Padre, nuestra vida debe reflejar esa misma gracia, amor y verdad. Esto significa vivir de manera íntegra, mostrando el carácter de Dios en nuestras relaciones cotidianas. Así que debemos reflejar el carácter de Dios si es que lo estamos conociendo, porque lo que uno va conociendo va aprendiéndolo, y aprender es agarrar, tomarlo firmemente y no soltarlo. Y eso se nota en la práctica diaria. Vivir con propósito eterno es algo que también debemos hacer cuando comprendemos que en el Hijo vemos al Padre. Comprender que Jesús revela al Padre nos da confianza en su plan para nuestra vida. Podemos vivir con la certeza de que nuestra existencia tiene un propósito divino, glorificar a Dios y disfrutar de su comunión. Qué rico, qué bendición, qué alegría poder tener comunión con el Padre Celestial. También debemos testificar del amor de Dios. Así como Jesús dio a conocer al Padre, estamos llamados a proclamar este mensaje a un mundo que aún lo desconoce. Esto implica compartir el Evangelio y vivir de manera que otros vean a Dios a través de nosotros. El mensaje central de esta lección de hoy martes
es la revelación suprema de Dios. Al conocer a Jesús, conocemos al Padre. Al ver sus obras, entendemos el carácter y la voluntad de Dios. Esta verdad tiene implicaciones transformadoras para nuestra vida. Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, sino también a mostrarnos quién es Dios. Y es que Jesús no solamente vino a salvarnos del pecado, sino que vino a mostrarnos quién es Dios. Es más, si nosotros no comprendemos quién es Dios, no podemos ser salvados del pecado, porque el pecado es el que nos ha separado de Dios y además de habernos separado de Dios, ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón una falsa interpretación de quién es Dios. Y es por esa falsa interpretación que tenemos de Dios, de su amor, de su carácter, que mantenemos enajenados de Dios. Porque si creemos, como el pecado nos lo ha hecho creer, que Dios no está interesado en nosotros, que es un Dios lejano, o por otro lado, que es un Dios alcahueta, que nos deja hacer lo que queramos y que finalmente dice, yo te amo así, no te preocupes, haz lo que quieras. No, ninguno de esos dos extremos es Dios. Jesús no nos mostró al Padre de esa manera. Nos mostró al Padre con una santidad altísima, pero también con un amor muy cercano. El Padre odia el pecado y se molesta cuando ve que nos estamos autodestruyendo. Se enoja cuando tomamos en juego la gracia, pero no se enoja para matarnos, se enoja para disciplinarnos. Así lo presenta Jesús cuando se enoja en el templo, viendo a los hombres, incluso a los líderes religiosos, permitiendo que se juegue con la santidad. Jesús se molesta, es una ira santa. La ira santa se enoja cuando el hombre intenta justificarse en el pecado. Y esa ira santa es la que despierta la conciencia del hombre para que pueda volverse a Dios. Así que, para poder salvarnos, Jesús necesita mostrarnos quién es el Padre, de tal manera que cambiemos nuestro concepto equivocado que tenemos de Él. Ahora, permítanme compartir con ustedes un texto preciosísimo del Espíritu de Profecía. Cristo, la luz del mundo, una vez velado el brillante esplendor de su divinidad, vino a vivir como hombre entre los hombres para que ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. Cristo vino a enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que sepan. En los cielos de arriba, en la tierra, en las aguas del anchuroso océano, vemos la obra de Dios. Todos los seres creados dan testimonio de su poder, de su sabiduría, de su amor. Pero no podemos aprender de las estrellas, del océano o de las cataratas, nada en cuanto a la personalidad de Dios, tal como está revelada en Cristo. Testimonios, tomo 8, página 265. Profundísimo este pasaje. Hoy hagamos de nuestro objetivo principal conocer a Jesús, conocerlo cada vez más y al hacerlo, conocer más al Padre Celestial. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de esta relación divina, para que otros también puedan ver en nosotros la imagen del Dios que salva y transforma. La santificación es el desarrollo del cristiano mientras progresivamente va creciendo a la imagen de Cristo. Ser santificados es ir creciendo a la imagen de Cristo, y el que crece a la imagen de Cristo ama a su prójimo, porque si algo Cristo sabe hacer es amar a su prójimo, y el que crece en Cristo ama a su prójimo, y el que ama a su prójimo está unido a él. La oración de Jesús. El capítulo 17 de Juan, conocido como la oración sumo sacerdotal, es el clímax del discurso de despedida de Jesús, de Juan 13 al 17. Aquí Jesús ora por tres cosas principales. La primera, su propia glorificación. La segunda, la santificación y unidad de sus discípulos. Y la tercera, la unidad de todos los creyentes. Este contexto destaca el deseo de Jesús de que sus seguidores reflejen la gloria del Padre a través de una vida de amor, unidad y santidad. En Juan 13:35, Jesús establece que el amor mutuo será la credencial, ojo, ¿qué es lo que nos va a identificar? El amor mutuo, la credencial que nos
identificará como sus discípulos delante del mundo. Esta unidad no es solamente evidencia del poder transformador del Evangelio, sino que también es un testimonio del carácter y la misión de Cristo. Que todos sean uno. Esa palabra que se usa en griego y que se traduce uno, enfatiza no solamente unidad en la organización o en lo eclesiástico, sino una unidad profunda y espiritual, reflejo de la comunión entre el Padre y el Hijo. Esta unidad es más que un ideal, es una realidad posible mediante la obra del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Ojo con esto, la única forma de ser uno es estar en Cristo, porque cuando todos estamos en Cristo, entonces todos somos atraídos hacia Él y al ser atraídos hacia Él quedamos unidos todos. Como todos tenemos un objetivo común y es Cristo, entonces ese objetivo común tiene tanto poder y tanta influencia sobre nosotros que al ver al otro que tiene el mismo objetivo, nos identificamos plenamente con él y nunca nos vamos a separar de él porque queremos estar siempre con la gente que tiene los mismos objetivos. Qué bonito que nuestro objetivo sea Cristo. Por otro lado, la santificación es el desarrollo del cristiano mientras progresivamente va creciendo a la imagen de Cristo. Ser santificados es ir creciendo a la imagen de Cristo. Y el que crece a la imagen de Cristo ama a su prójimo. Porque si algo Cristo sabe hacer es amar a su prójimo. Y el que crece en Cristo ama a su prójimo. Y el que ama a su prójimo está unido a él. Y el diablo, el mundo y la carne no pueden romper ese vínculo. Amén por eso. Jesús pidió al Padre que glorificara al Hijo. El verbo griego doxao, que significa glorificar, indica revelar el carácter de Dios. La glorificación de Cristo incluye su sacrificio en la cruz que manifiesta el amor y la justicia de Dios. El amor como distintivo del discípulo, la palabra griega ágape, usada aquí, describe un amor incondicional que se sacrifica, si es posible, y si es necesario para mostrar ese amor. No es un amor de brazos cruzados, no es el que dice, ay, qué pesar de los que sufren. No, es el que va allá con los que sufren y mitiga su sufrimiento entregándoles amor y mostrándoles amor. Este amor no es solamente emocional, sino práctico. Es visible en actos de servicio, compasión y perdón. La unidad y el amor entre los creyentes son manifestaciones visibles del carácter de Dios y de su obra redentora en Cristo. En la oración de Jesús, la unidad no es presentada solamente como una simple estrategia para la iglesia, sino como una extensión de la comunión divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros adoramos a Dios y Dios es una unidad indivisible entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos vamos a parecer a Dios. Será una extensión de esa unidad entre nosotros, siguiendo el ejemplo de la deidad. La relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el modelo perfecto de unidad. Así como ellos están en una comunión indivisible, los creyentes estamos llamados a reflejar esta unidad a través del amor y de la cooperación mutua. Jesús ora para que sus discípulos, es decir, tú y yo y todos los demás, seamos santificados en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la vida de Cristo y el mensaje de Cristo. Esto subraya que la unidad no está basada en compromisos superficiales, sino en una transformación radical que surge de la obediencia a las Escrituras, y todos sabemos que es imposible obedecer las Escrituras sin la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que tiene el Espíritu de Dios, el que ha sido regenerado progresivamente en Cristo, obedece la Escritura. Jesús describe a sus seguidores como una luz en el mundo, Mateo 5:14. Esta luz no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Cristo, que es el sol de justicia, pero brilla en nosotros como el sol brilla en la luna. Una iglesia unida y llena del Espíritu proyecta esta luz, atrayendo a otros hacia la salvación. La unidad no significa uniformidad.
sino diversidad en armonía. Los creyentes deben trabajar juntos, superando diferencias personales para reflejar el amor de Cristo. Esto implica practicar la humildad, el perdón y la paciencia. El amor sacrificial y práctico debe ser la marca distintiva tuya y mía, de cada cristiano. Esto incluye servir a los demás de manera desinteresada, cuidar a los necesitados y mostrar compasión hacia quienes nos rodean. Si decimos esto y pasamos rápido, no hace el efecto que debe hacer. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo debo reconocer que me falta demasiado en cuanto a manifestar más amor a los necesitados. Lo hago, pero estoy muy corto y debemos reconocer que estamos cortos, pero pedirle al Señor que nos ayude a hacer mucho más de lo que nos toca hacer, porque cuando hacemos lo que nos toca hacer somos siervos inútiles. ¿Cómo será cuando ni siquiera hacemos lo que nos toca hacer? Aún así, la misericordia de Dios sigue presente y constante para nosotros. Jesús prometió que el Espíritu Santo guiará a sus discípulos hacia toda la verdad. Para vivir esta verdad necesitamos estar atentos a su dirección, permitiendo que Él moldee nuestro carácter y nos lleve a glorificar a Cristo. ¿Qué debemos hacer por la gracia del Señor? Reflejar la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Como creyentes, somos llamados a ser agentes de cambio, llevando esperanza y verdad a este mundo lleno de desesperanza. Esto requiere vivir una vida íntegra y ser un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. La unidad en Cristo no es solamente una meta inalcanzable, sino una necesidad. Vivimos en un mundo fragmentado donde las divisiones y el egoísmo son la norma. Y en este contexto la Iglesia tiene el llamado de ser una luz que brille en las tinieblas, reflejando la gloria del Padre a través de su amor y de la unidad. Jesús oró para que sus seguidores fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Este llamado nos desafía a dejar de lado las críticas, el orgullo, el egoísmo y las divisiones y abrazar un amor que trasciende las diferencias. Este amor, guiado por el Espíritu Santo, no solo transforma nuestras relaciones, sino que también impacta al mundo, mostrando que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Leo este pasaje precioso del Espíritu de Profecía. La cadena áurea del amor que vincula los corazones de los creyentes en unidad con lazos de compañerismo y amor y en unión con Cristo y el Padre, establece la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. Entonces será desarraigado el egoísmo y no existirá la infidelidad. No habrá contiendas ni divisiones. No habrá terquedad en nadie que esté unido con Cristo. Nadie procederá con la terca independencia del descarriado e impulsivo niño que deja caer la mano que lo conduce y elige tropezar solo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, 34 y 35. Satanás comprende el poder de tal testimonio ante el mundo y cuánto puede hacer en transformar el carácter. ¿No le alegra esa luz tan brillante de aquellos que pretenden creer en Jesucristo y pondrá en práctica cualquier medio concebible para romper esa cadena áurea que une corazón con corazón de los que creen la verdad y los une en íntima relación con el Padre y el Hijo? Matutina a fin de conocerle, 16 de junio. Si tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nuestra vida, lo primero que haremos será glorificar al Padre y al Hijo. La hermana de White está escribiendo allí y menciona solo al Padre y al Hijo. ¿Pero por qué lo hace? Porque está llena del Espíritu Santo y el gozo del Espíritu Santo es exaltar al Padre y al Hijo. Pasará lo mismo con nosotros. Cuando llenos del Espíritu Santo querramos solamente exaltar al Padre y al Hijo y como resultado de ello vivamos en unidad
con los demás. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a la Biblia, nos guía a la revelación de Dios. Y en la Biblia el Espíritu Santo nos hace reconocer a Cristo en cada página, en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro. Cuando el Espíritu Santo es el que nos guía la Biblia, pero en la Biblia nos hace encontrar a Cristo, hace que nuestra mente pueda ser iluminada para ver las glorias de Cristo en cada mensaje de la Biblia. Pero si no nos guía el Espíritu, nos guía el espíritu del mundo, del diablo y de la carne. ¿Hacia dónde nos guía? Lejos del mensaje de Cristo, lejos del mensaje de la Biblia. Nos lleva a tener enemistades, rencores, pleitos, divisiones. El Espíritu Santo, aunque menos prominente o menos mencionado en el Evangelio de Juan comparado con el Padre y el Hijo, desempeña un papel crucial, un papel muy importante en el plan de la redención. No es por falta de importancia que su mención parece discreta, sino porque el gozo y el trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y llevarnos progresivamente en el conocimiento de la verdad. Juan 16, 13 al 14. Su obra silenciosa pero transformadora asegura que el sacrificio de Jesús no sea en vano, regenerando a los creyentes y guiándonos a una relación viva con Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una mera influencia. En Juan 14, 26, Jesús lo llama el Consolador, del griego parácletos, un término que denota a alguien que ayuda, consuela, guía e intercede. Una función que solo una persona puede desempeñar, es decir, una fuerza no puede desempeñar estas funciones, una influencia no puede desempeñar estas funciones, debe ser un ser personal. Además, Jesús dice que el Espíritu enseña y recuerda sus palabras, lo que implica intelecto, voluntad y acción personal. En Juan 16, 7 al 11 se nos muestra al Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, una obra profundamente personal y racional. Él no es inferior al Padre y al Hijo. Comparte la misma divinidad y la misma autoridad, siendo parte inseparable de la Trinidad. Su papel es único. Mientras el Hijo redime, el Espíritu aplica esa redención en nuestras vidas, llevándonos hacia una transformación progresiva. Algunos afirman, pero es que el Evangelio de Juan siempre Jesús dice, mi Padre y yo, el Hijo y el Padre, o el Padre y el Hijo, y poco se menciona al Espíritu Santo. Pero el que está escribiendo el Evangelio de Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando Jesús hablaba del Padre y del Hijo, estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí está la tercera persona de la deidad, aunque sea tan mansa, tan humilde y tan discreta. Siempre está allí. Pero su objetivo, su gozo, su alegría es exaltar al Hijo, exaltar a Cristo, recordarnos las palabras de Cristo. De manera que el Espíritu Santo no busca atención para sí mismo. Su propósito es glorificar a Cristo, Juan 16, 14. Como un reflector que enfoca su luz en algo mayor, el Espíritu dirige nuestra atención a la obra de Jesús, ayudándonos a entender el significado de la cruz, la resurrección y la salvación. Es por medio de Él que somos convencidos de nuestra necesidad de Cristo y regenerados para vivir como hijos de Dios. Juan 3, 5 al 8. En Juan 1, 12 al 13 se nos dice que quienes reciben a Jesús no nacen de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Este nuevo nacimiento solo es posible únicamente por el Espíritu Santo. Como agente regenerador, Él nos da vida espiritual, haciendo realidad el nuevo pacto en nuestro corazón. Ezequiel 36, 26 al 27. Jesús explicó esta obra en Juan 3, 5 al 8. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el agua simboliza la purificación y el Espíritu Santo. La vida nueva que Dios solamente puede impartir a través del Espíritu Santo. Esta regeneración no es un cambio
de la superficie nuestra. Es un cambio profundamente transformador que nos capacita para vivir en comunión con Dios. ¿Quién hace ese cambio? El Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Reconocer al Espíritu como persona y también como Dios. Debemos buscar una relación consciente con el Espíritu Santo, honrándolo y reconociendo su papel vital en nuestra vida. Por la gracia de Dios también debemos dejar que el Espíritu nos guíe. Solo hay dos opciones: o nos guía el Espíritu Santo o nos guía el espíritu de la carne, del mundo y del diablo. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a la Biblia, nos guía a la revelación de Dios. Y en la Biblia el Espíritu Santo nos hace reconocer a Cristo en cada página, en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro. Cuando el Espíritu Santo es el que nos guía la Biblia, pero en la Biblia nos hace encontrar a Cristo, hace que nuestra mente pueda ser iluminada para ver las glorias de Cristo en cada mensaje de la Biblia. Pero si no nos guía el Espíritu, nos guía el espíritu del mundo, del diablo y de la carne. ¿Hacia dónde nos guía? Lejos del mensaje de Cristo, lejos del mensaje de la Biblia. Nos lleva a tener enemistades, rencores, pleitos, divisiones, intereses solo en lo pasajero y en lo terrenal. Yo quiero que a mí me guíe el Espíritu. ¿Y tú también? Amén. Así sea. Debemos depender del poder del Espíritu Santo. No podemos vencer al pecado ni vivir en santidad por nuestras propias fuerzas. El Espíritu es quien nos capacita para resistir al mal y caminar en obediencia. El Espíritu Santo, aunque a menudo menos mencionado, es el don supremo que Jesús solicitó para su iglesia. Es el consolador, el regenerador y el glorificador de Cristo. Su obra nos transforma día con día, revelándonos la verdad, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra relación con Dios. Esto dice un pasaje hermosísimo del espíritu de profecía. Escucha muy bien, toma nota, anótalo en tu corazón. El Espíritu Santo fue prometido para acompañar a los que están luchando por la victoria. Demuestra su poder al dotar al agente humano con fuerza sobrenatural y también al instruir al ignorante en los misterios del reino de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Qué beneficio habríamos tenido si el Hijo de Dios se hubiera humillado, soportado las tentaciones del astuto enemigo, luchado contra él durante su vida sobre la tierra y muerto en lugar del pecador para que la humanidad no pereciera? Si el Espíritu no hubiese sido dado como un agente regenerador que obra constantemente para hacer efectivo en nosotros lo que había sido logrado por el Redentor del mundo, miren cómo el espíritu de profecía equipara la obra del Espíritu a la obra de Cristo. Tan importante fue la obra de Cristo en la cruz y sigue siendo la obra de Cristo en el santuario celestial, como es la obra del Espíritu Santo en el santuario de tu cuerpo, en el santuario de tu ser, aquí en la tierra, llevando a los hombres que aceptan a Cristo a asemejarse cada día más con Cristo. Sigue diciendo el texto, el Espíritu Santo, implantado en los discípulos, les permitió sostenerse firmes contra la idolatría y exaltar solo a Dios. El Espíritu Santo también guió la pluma de los historiadores sagrados para que el registro de las preciosas palabras y obras de Cristo se presentara al mundo. El Espíritu Santo está constantemente procurando atraer la atención de los hombres al gran sacrificio hecho sobre la cruz del Calvario, tratando de presentar ante el mundo el amor de Dios por el hombre y de abrir ante las personas convencidas las preciosas promesas de las Escrituras. Hay que recibir a Cristo, hay que ser humildes y hay que estar convencidos para poder ser guiados por el Espíritu a comprender las verdades de la Escritura. Y sigue diciendo el pasaje del espíritu de profecía. Es el Espíritu Santo quien trae a las mentes oscurecidas los brillantes rayos del sol de justicia, el que hace arder los corazones de los hombres
despertando la inteligencia a las verdades eternas. Profundísimo. Es el Espíritu Santo quien produce la tristeza piadosa que obra el arrepentimiento del que no hay que arrepentirse e inspira fe en el único que puede salvar del pecado. Es el Espíritu Santo quien transforma el carácter al retirar el afecto que los hombres ponen en las cosas temporales y perecederas para centrarlo en la herencia inmortal, la imperecedera sustancia eterna. El Espíritu Santo recrea, refina y santifica a los agentes humanos para que puedan llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Tremendo pasaje. Lo puedes encontrar en Señales de los Tiempos, 17 de abril de 1893. El que recibe a Cristo, recibe también al Espíritu Santo y progresivamente, constantemente, va creciendo a la imagen del Señor. Y así como el Espíritu Santo no habla de sí mismo, no se exalta a sí mismo, sino que exalta a Cristo, el que esté lleno del Espíritu Santo exaltará a Cristo, predicará de Cristo y no de sí mismo. Que Dios nos ayude a ser llenos del Espíritu para que juntos podamos exaltar solamente a Cristo. Padre, gracias por esta lección corta pero profunda. Bendícenos en este día. Ayúdanos a recibir la plenitud de tu Espíritu Santo, que Él nos lleve a la verdad que es Cristo y que podamos, Señor, respetar su presencia en nuestra vida y adecuar el santuario de nuestro cuerpo para que Él viva con nosotros feliz y nosotros también felices con Él. Gracias por tu amor inefable e inagotable. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los que se quedan siempre hasta el final. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. No nos cansemos de decirlo y de creerlo. Amén.